Para saldar una deuda de gratitud, me casé con mi primo insensato. Después de casarme con él, mi primo me llamaba alegremente hermana esposa todo el día. Hasta que un día C.S. Johann se sonrojó y se veía completamente angustiado. Hermana esposa, me siento muy mal. Bajé la mirada lentamente y eché un vistazo. La proa del barco, imponente y majestuosa, se alzaba. Estaba a punto de irme, pero el pequeño tonto se aferró a mí con fuerza, con una expresión verdaderamente lastimosa. Respiré hondo y extendí la mano para contenerlo. Después guié lentamente a mi primo tonto y compartí el lecho con él. De repente mi prima ingenua dejó de serlo. Bienvenidos a escuchar la antigua historia romántica china. Soy la bloguera y susurros del Fénix. Ahora comencemos la historia principal. C.S. Johann es mi primo. Mi abuela materna es la gran princesa de la dinastía actual. Tiene 4 hijos, 3 varones y una niña, siendo esta última mi madre. Pero se decía que tras dar a luz a 3 varones, la salud de la gran princesa se deterioró y ya no pudo tener hijos. En realidad, mi madre no era hija de la gran princesa. Algunos rumores dicen que mi madre nació de mi abuelo y una criada de la finca. Otros dicen que mi madre era hija del anterior emperador y de cierta consorte, de quien la emperatriz sentía celos e intentó hacerle daño, pero fue salvada por la entonces princesa y criada como suya. Incluso hay quienes dicen que mi madre fue rescatada de entre la miseria. Respecto a su origen, las opiniones varían. Desde que nací, estuve comprometida con ambas familias. Desde que tengo memoria, mi madre me ha llevado a casa de mi abuela. C.S. Johann solía tener un rostro severo, distante y orgulloso desde niño. No se llevaba bien con los demás primos de la finca. Pero como C.S. Johann es guapísimo, como un inmortal de un cuadro, incluso de niño, solía aferrarme al lado de mi primo. Al crecer comprendí el compromiso entre ambas familias. Iba a casarme con mi primo cuando fuera mayor. Pero su temperamento era demasiado frío. Además, era 6 años mayor que yo. Odiaba que fuera como un bloque de madera. La hija del primer ministro persiguió a mi primo y le dio una bolsa, pero él, sin importarle sus sentimientos, la arrojó al estanque de lotos. La princesa Kingle confesó con valentía su amor, y mi primo dijo que era fea. La humillada princesa Kingle casi se ahorca. El emperador, furioso, destituyó a C.S. Johann de su cargo de ministro del Tribunal de Revisión Judicial. Solo después de que mi abuela acudiera al palacio a suplicar al emperador, C.S. Johann fue multado con 1 año de salario y puesto bajo arresto domiciliario durante 1 mes. Hubo muchos incidentes similares. Incluso conmigo su prima, prometida desde la infancia, siempre se mostró indiferente. No quería pasar mi vida con un trozo de madera helada, además. Al llegar a la mayoría de edad, lo primero que hice fue pedirle a mi madre que anulara el compromiso entre las 2 familias. Durante 3 años enteros se prolongó sin éxito. Al acercarse el día de la boda, el mes pasado fui a la montaña Xiang a orar. Esperaba que el Bodhisattva escuchara mi sincero deseo de anular el compromiso con mi prima. Justo después de pedir mi deseo, el tiempo empeoró. Una tormenta rugió con furia, el viento aullaba y la lluvia caía sin parar. Nubes oscuras devoraron el sol poniente como un cielo descontrolado. Tuve que quedarme en una sala de meditación en la montaña Xiang. Llovió toda la noche y un árbol centenario fuera de la sala se mecía como una figura fantasmal. A la mañana siguiente la niebla envolvió la montaña, y Xie vino a la montaña Xiang a buscarme. Cuando me vio, su hermoso rostro aún conservaba esa expresión fría e insensible. Compartimos un carruaje rodeados de niebla. El frío primaveral era intenso y el sendero de montaña accidentado. Me entregó una capa y una bolsa térmica. Permanecimos en silencio durante todo el trayecto. Mi primo parecía exhausto con el cansancio entre las cejas. Él levantó la cabeza perezosamente con los ojos cerrados. Lo miraba de reojo de vez en cuando. Una pregunta me rondaba la cabeza desde hacía tiempo. De repente Xie abrió los ojos y me miró fijamente con una mirada profunda e intensa. Sorprendida, solté las palabras que había estado dudando en decir. Prima, cancelemos el compromiso. Quizás fue mi imaginación, pero un destello de furia se asomó por el rabillo del ojo.
El sendero de la montaña estaba resbaladizo y el carruaje volcó de repente. Xie-Xuan me abrazó con fuerza, protegiéndome. Ambos salimos despedidos del carruaje. Él me abrazó mientras caíamos varias veces por el lodoso sendero de la montaña. Me levanté de su abrazo y lo llamé varias veces. Xie-Xuan ya había perdido el conocimiento, la sangre le corría por la frente. Al anochecer, los sirvientes de la familia Xie nos encontraron y nos llevaron de vuelta a la finca Xie. Xie-Xuan permaneció inconsciente durante 3 días. Cuando despertó se había vuelto un tonto con la inteligencia de un niño de 7 u 8 años. Recuerdo ese día con claridad. Mi tía le preguntó con ansiedad al médico imperial: «Médico, ¿hay alguna posibilidad de que mi hijo se recupere en el futuro?» El médico parecía inquieto. «Bueno, la señora aún es joven. Quizás sea mejor tener otro hijo». A mi tía se le nubló la vista y se desmayó en el acto. Antes de esto intenté anular el compromiso con Xie-Xuan, pero ni la familia Xie ni la Yun estuvieron dispuestas, así que no lo logré. Ahora Xie-Xuan había resultado herido al protegerme y se había vuelto un ingenuo. También le habían despojado de su cargo como ministro del Tribunal de Revisión Judicial. Tenía una responsabilidad innegable. No tenía cara para volver a plantear la anulación del compromiso. Para saldar esta deuda de gratitud, me casé a regañadientes con Xie-Xuan. El día de la boda, sedas rojas inundaban la ciudad, la luz de la luna se extendía como la seda, y el banquete nocturno parecía interminable. Con sentimientos encontrados, me senté erguida en el lecho nupcial, sosteniendo un abanico de plumas. Xie-Xuan entró con una sonrisa tonta. Antes incluso de terminar la ceremonia de atarme el cabello, corrió hacia mí, me quitó la corona de fénix y la colocó sobre la colcha de brocado de seda roja junto a nosotras. «Hermana, hermana, nos volvemos a encontrar». Los ojos de Xie-Xuan se curvaron como lunas crecientes, brillando como la Vía Láctea, su mirada clara e inocente. Había desaparecido su habitual actitud fría, reservada e inexpresiva. Suspiré con impotencia. La mamita de la etiqueta en la cámara nupcial se apresuró a llevarse a Xie-Xuan. «Joven amo, no debe. Debe compartir el vino nupcial con su novia». Un sirviente le entregó el vino, pero Xie-Xuan se llevó las manos a la espalda y negó con la cabeza con seriedad. «No, Hunan no sabe beber. Antes podía beber 1000 copas sin emborracharse. ¿Cómo era posible que no supiera beber?» Di un paso al frente, tomé la copa de vino y lo convencí con una sonrisa. «Es dulce. ¿No quieres probarlo?» Los ojos de Xie-Xuan se iluminaron, como si estuvieran salpicados de luz de estrellas. «Dulce. Hunan quiere beber, Hunan quiere beber». Le di la copa de vino, pero antes de que pudiera tomar la mía, ya había levantado la cabeza y bebido. Xie-Xuan se atragantó y tosió varias veces. «No sabe bien, nada bien». «Hermana, me mentiste». Bajó la cabeza, revelando una mirada inocente y resentida. «Sí, olvídalo». ¿Por qué me preocupaba tanto la etiqueta? Bebí el vino nupcial, hice un gesto con la mano y despedí a los sirvientes. La madrina extendió un pañuelo ceremonial blanco sobre la cama. Instintivamente miré a mi ingenua prima. Xie-Xuan me sonrió con ingenuidad. En su estado, ¿de verdad creía que podría celebrar los ritos matrimoniales? Recordé el consejo de mi madre antes de la boda. Tu primo ahora es un ingenuo. Si no entiende ciertos asuntos, debes tomar la iniciativa. Después de que los sirvientes se fueran, coloqué 2 colchas en el suelo de jade oscuro. En la cámara nupcial, titilaban velas rojas y el humo del incienso se elevaba en espirales desde el quemador de oro púrpura con forma de bestia. El pequeño tonto bajó la cabeza, jugueteando con su ropa. Tras forcejear un buen rato, no solo no logró desabrocharla, sino que incluso hizo un nudo apretado. Lo llamé en voz baja. «Primo». Xie-Xuan se giró para mirarme. «Hermana esposa, ¿qué necesitas de Ean?» Al oír cómo me llamaba, fruncí el ceño con una expresión indescriptible. «Hermana esposa». «¿Quién te enseñó eso?», dijo Xie-Xuan riendo. «Mi mamá me dijo que eres mi esposa, así que debería llamarte esposa, pero a Ean le gusta llamarte hermana, así que te llamo hermana esposa». Después de que mi primo se comportara como un tonto, su tono se volvió muy cariñoso y educado.
Realmente parecía un niño de 7 u 8 años. Me acerqué para ayudar a Xie-Xiuan a desvestirse, persuadiéndolo con dulzura. «Primo, ¿dormirás en el suelo?» Xie-Xiuan miró la ropa de cama en el suelo, me agarró de la manga y se negó obstinadamente. «Noean quiere dormir en la cama, en la cama». Rápidamente le tapé la boca, mirando instintivamente hacia la puerta. Si alguien me oyera, podría pensar que lo estaba intimidando. Está bien, la cama es tuya, la cama es tuya. Dormiré en el suelo entonces. Dejé que Xie-Xiuan se quedara en la cama mientras yo dormía en el suelo. Justo cuando cerré los ojos, oí un golpeteo. Xie-Xiuan corrió descalzo al suelo y me levantó. Al encontrarme con la mirada sorprendida, sonrió con picardía. La hermana esposa también debe dormir en la cama. Sí. Después de un largo día, estaba exhausto. Un tal Xie-Xiuan me llevó a la cama. Mi cabeza tocó la almohada y me quedé dormido. En lo profundo de la noche el pequeño tonto me abrazó con fuerza. A la mañana siguiente, al amanecer, llevé a mi primo al salón principal para servir el té a los ancianos. Como mi primo había resultado herido y se había convertido en un niño tonto, mi suegra me guardaba rencor y nunca sonreía. Después del desayuno, mi abuela me llamó a su patio. Ahora debía dirigirme a ella como abuela. Sacó el pañuelo ceremonial blanco de su manga. «Youe, ¿no consumaste el matrimonio con Hane anoche?» Bajé la mirada y hablé en voz baja, echándole la culpa a mi primo. En su estado, no sabe cómo. Como mi primo era un insensato, no podía ser interrogado de todos modos. La abuela levantó los párpados y me corrigió. «Deberías llamarlo tu marido», respondí. «Youe lo entiende». Mi abuela me tomó de las manos, con una expresión amable y tierna, y una leve sonrisa. Aunque Hane ahora tiene la mente de un niño de 7 u 8 años, esa parte de él está intacta. Tienes que tomar la iniciativa. Con el tiempo lo entenderá. Sí. Sacó de su joyero un par de brazaletes de jade rojo con dragones y fénix dorados grabados y me los puso en las muñecas. Hane fue ministro del Tribunal de Revisión Judicial a una edad temprana. Doncellas nobles de la capital competían por casarse con él, pero ahora ha sido destituido y debe descansar en casa. Antes del incidente, Hane era demasiado frío y brusco, lo que ofendió a mucha gente. Ahora que se ha vuelto ingenuo, muchos se burlan de nuestra familia Xia. Tu suegra solo tiene a Hane como hijo. Aunque no lo demuestra abiertamente, debe de guardar algún resentimiento. Si tú también menosprecias a Hane y te niegas a compartir la cama con él, ¿no lo harías demasiado lamentable? Tras recibir una sutil reprimenda de mi abuela, salí de sus aposentos. Justo afuera de la sala principal, vi a Xie-Xiuan sentada en los escalones de piedra azul del patio, esperándome. Cuando me vio, se levantó felizmente. «Mi esposa, mi hermana». Me sorprendió un poco. «¿Por qué me seguiste hasta aquí?» Xie-Xiuan bajó la cabeza, inquieto, y juntó los dedos índices con inocencia. Estaba preocupado por mi hermana. Reprimiendo una sonrisa, extendí la mano y acaricié el rostro ansioso de Xie-Xiuan. ¿No tenías frío sentado en el suelo? No. Vamos. Tomé la mano grande y delgada de Xie-Xiuan y salí del patio de la abuela. Me preguntaba si mi primo volvería a la normalidad. Si supiera que él, que solía ser distante y mordaz, ahora se comportaba como un niño, probablemente querría suicidarse. Pero si ese momento llegaba, ¿cómo lo enfrentaría? Era demasiado frío, noble y distante y exudaba un aura inaccesible. Si no fuera porque su temperamento me hacía desconfiar, jamás habría querido anular el compromiso, dado su físico. Durante los días siguientes cuidé bien de Xie-Xiuan, pero aún no habíamos consumado el matrimonio. No podía superar esa barrera mental, y de todas formas no lo entendía del todo. La emperatriz celebraba un banquete anual de flores de durazno. Xie-Xiuan y yo, junto con algunas primas mayores de la finca, asistimos al banquete. El banquete de primavera de flores de durazno era una reunión de talentosas eruditas y bellezas de la capital. Las flores de durazno florecían con esplendor, desplegándose lentamente en las ramas, creando una escena de ensueño. Xie-Xiuan se mostró muy animado durante el camino, hablando sin parar.
Era completamente diferente de lo que era antes. Si lo apartaba la vista un instante se perdía de vista. Le pregunté a Xie-Ting, la hija de mi tío menor, ¿dónde está tu primo? Xie-Ting miró a su alrededor con la mirada perdida. Al ver que Xie Xuan se había ido, se sintió ansiosa. Ah, estaba aquí hace un momento. Mientras mis dos primos y yo buscábamos a Xie Xuan, oímos la voz desdeñosa y aguda de una mujer. ¿Chocaste conmigo? La mujer se detuvo al ver quién era. Xie Xuan. ¿De verdad eres tonto? Recordé a esta mujer. Era la hija del primer ministro Song Chao Chao. Una vez, en un banquete de primavera, le dio a Xie Xuan una bolsa, que él arrojó sin piedad al estanque de lotos. Miré a las nobles doncellas presentes en el banquete de flores de durazno y sentí una oleada de arrepentimiento. Esto era malo. Más de la mitad de las nobles doncellas que asistieron al banquete habían perseguido a Xie Xuan y habían sido rechazadas por su distanciamiento. Ean no te conoce. Xie Xuan apartó la mano de Song Chao Chao y se escondió detrás de mí. Hermana, esta persona es fea y cruel. Ean está asustado. Un destello de furia cruzó el rostro de Song Chao Chao. Se acercó frunciendo los labios con sarcasmo. Debí de tener el juicio nublado en aquel entonces para admirar a un tonto. La hija del ministro de Hacienda se tapó la boca y rió. Así que la gente debería ser amable y no tan mordaz. De lo contrario podrían terminar como el señor Xie, volviéndose unos tontos. Pues bien, esta hija del ministro de Hacienda también era una de las mujeres que Xie Xuan había rechazado. Song Chao Chao continuó burlonamente. Señorita Yun, que la obliguen a casarse con un tonto es realmente lamentable. Tendrá que pasar el resto de su vida cuidando a un niño tonto, que ni siquiera puede cuidar de sí mismo. Los dos intercambiaron palabras, provocando risas contenidas en el banquete. Sus ojos reflejaban un desprecio y una burla indisimulados. Me froté las sienes. Debí haberlo pensado mejor antes de venir a este banquete de flores de durazno. Con una expresión fría, recorrí con la mirada a la multitud. Lo que dijo antes la señorita Su, hija del ministro de Hacienda, es cierto. Pero creo que se aplica mejor a todos ustedes. Mi Xie Lang simplemente rechazó a algunos insolentes en aquel entonces. Y ahora a individuos mezquinos lo están pateando mientras está caído. Parece que mi Xie Lang tenía buen juicio, pues sabía mantenerse alejado de los de baja reputación. Tomé a Xie Xuan y me fui. Mis dos primos no querían perderse el banquete, así que se quedaron. Una vez en el carruaje, miré con enojo a Xie Xuan. Mira el problema que has causado. El apuesto rostro de Xie Xuan reflejaba pánico. Hermana esposa, no te enojes. Hunan sabe que se equivocó. De alguna manera, mi corazón se ablandó y mi ira se desvaneció. Me apoyé en el carruaje y lo ignoré. Xie Xuan me tiró suavemente de la manga con aspecto incómodo. Hermana, por favor, no te enfades con Aan. ¿De acuerdo? Extendí la mano y toqué la mejilla de Xie Xuan. Era realmente guapo. Con razón las doncellas nobles de la capital competían por su atención. Lo persuadí suavemente. Está bien, no estoy enojado. Xie Xuan dijo con severidad. Hunan no te cree. Levanté una ceja. ¿Cómo puedo hacer que me creas? Xie Xuan. Hunan creerá si mi esposa me da un beso. Sí. Me pilló desprevenido. Xie Xuan parpadeó con inocencia y se acercó. Hermana, Aan ha sido muy bueno. Dale un beso, ¿de acuerdo? Su tono obediente con un toque de coquetería, y su mirada dulce y pura, como un arroyo de montaña, me conmovieron un poco. Me incliné y le di a Xie Xuan un beso suave en la frente. Los ojos de Xie Xuan se iluminaron y vitoreó como un niño, cubriéndose la frente con su gran mano. Los labios de mi hermana esposa son tan suaves. A Hunan le gusta mucho. Hunan quiere más. Lo regañé suavemente. Cállate y siéntate. Xie Xuan se sentó obedientemente. De vuelta en la finca Xie, mi suegra vio que Xie Xuan y yo habíamos regresado temprano. Después de explicarle lo sucedido, regañó a esas mujeres, pero luego descargó su ira contra mí.
Si no hubieras insistido en anular el compromiso y no hubieras ido a la montaña Siang a pedir un deseo, Aner no se habría preocupado por ti y habría corrido a la montaña Siang a pesar de la tormenta. No habría resultado herido. Que se burlen de Aner es, en última instancia, por tu culpa. No se habría atrevido a decir esas cosas si su abuela hubiera estado presente. Después del incidente ya me guardaba rencor. No me atreví a refutarla porque lo que decía tenía sentido. Simplemente no esperaba que Xie Xuan corriera a la montaña Xian de la noche a la mañana por estar preocupado por mí. Xie Xuan dio un paso al frente y me protegió. No me regañes, hermana. Mi suegra abrió mucho los ojos, sorprendida. Aner, soy tu madre. Xie Xuan replicó con fiereza. Sigo sin permitirlo. Mi suegra cedió. Está bien, no diré nada, no diré nada. Entonces me miró y finalmente suspiró. Yaoer, ahora que te casaste con Aner, tu deber es concebir su hijo lo antes posible. Esos malditos charlatanes que dicen que tenga un segundo hijo. Ya estoy viejo. Mi suegra se quejó al irse. Me puse de puntillas y besé a Xie Xuan. Xie Xuan exclamó con entusiasmo, ¿es esta la recompensa de mi esposa por Hunan? Sonreí, curvando los ojos. Sí, lo es. A la mañana siguiente Xie Xuan me abrazó por detrás. Tenía la cara roja y parecía al borde de las lágrimas. Hermana, Hunan se siente muy mal. Me incorporé nerviosa. ¿Dónde te sientes mal?, preguntó Xie Xuan. Todo me parece mal. Extendí la mano y le toqué la frente. Le ardía. Me levanté para llamar a un médico. Pero al levantarme mi pie se enganchó en su pierna y caí sobre él. Xie Xuan dejó escapar un gemido de dolor. Su rostro se puso aún más rojo. Hermana, An se siente muy mal. ¿Acaso Hunan va a morir? Me sonrojé y me levanté de Xie Xuan. Para entonces entendía perfectamente por qué el pequeño tonto se sentía mal. Miré hacia abajo. Efectivamente la proa del barco, imponente y majestuosa, se alzaba. Tartamudeé nerviosamente. Tú no morirás. An, pórtate bien. Te buscaré un médico. El pequeño tonto me abrazó por detrás. No, esposa, no me dejes. An estaba muy asustado. El cuerpo de Xie Xuan estaba tan caliente como la lava. Me di la vuelta. Los ojos color flor de durazno del pequeño tonto estaban enrojecidos. Las lágrimas brotaban de sus comisuras. Respiré hondo. Me sonrojé, apreté los dientes y extendí la mano para sujetarlo. El pequeño tonto echó la cabeza ligeramente hacia atrás. Su nuez se balanceó cerrando los ojos de placer. Me solté rápidamente, lamí mis labios, nervioso e inquieto. Xie Xuan abrió los ojos, algo aturdido. Sus pupilas dispersas se aclararon gradualmente. Hermana esposa, Hunan quiere más. Hazlo tú misma como te acabo de enseñar. Podía sentir claramente mis mejillas ardiendo sin control, junto con mis orejas. Incluso la palma de mi mano parecía quemada por la lava. El pequeño tonto asintió con la cabeza y empezó a mover la mano. Suaves y placenteros jadeos escaparon de su garganta. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de madera tallada, llenando la habitación de una atmósfera ambigua. No podía soportar mirar. Cubriendo mis mejillas sonrojadas, me arrepentí de mis acciones anteriores y salí apresuradamente de la habitación. Afuera soplaba una brisa fresca que me dio escalofríos en la nuca. Me di cuenta de que solo llevaba ropa interior. Encogí el cuello y fui a una habitación contigua. Mi madre vino a la finca Xie de visita y encontró un pabellón junto al agua para preguntar específicamente sobre mi relación matrimonial con Xie Xuan. Al enterarse de que aún no habíamos consumado el matrimonio, mi madre frunció el ceño delicadamente. Me miró con expresión compleja. Dime, ¿no estás dispuesta a compartir la cama con él porque piensas divorciarte en el futuro? Me sentí un poco impotente. No, mi madre no me creyó del todo. Suspiró, me tomó la mano y habló con gravedad. Sé que te sientes mal por casarte con Ean ahora que se ha vuelto así. Pero la condición de Ean te afecta. Incluso si no fuera así, como el compromiso no se anuló,
te habrías casado con él de todos modos. Youe, sabes que no soy la hija biológica de tu abuela. Tu abuela ha sido muy amable conmigo y te adora. Ean, como nieto mayor de la familia Sie, ha depositado grandes esperanzas en ti desde niño. Desde el momento en que naciste, tu abuela organizó tu compromiso con Ean para fortalecer los lazos familiares. No debemos devolver la bondad con gratitud. Al ver que mi madre lo había malinterpretado, la tranquilicé rápidamente. Mamá, no te preocupes. No pienso divorciarme de mi primo. Aunque mi primo ahora era un insensato, siempre me protegió. Si no se hubiera vuelto tan ingenuo, dado su carácter frío y distante, quizá no habría intercambiado más que unas pocas palabras conmigo en todo el día. Como siempre le había tenido cierto respeto a mi ex primo, no me atrevía a acercarme demasiado. Prefería a mi primo actual. Al ver que no tenía intención de divorciarme, mi madre se tranquilizó y me instó a consumar el matrimonio con Siesioan cuanto antes. El sol poniente era rojo sangre, a punto de ser engullido por la noche. Antes de irse, mi madre me dio un libro. Cuando regresé a mi habitación y la abrí, el contenido me abrió los ojos de par en par. Mi rostro adoptó diversas expresiones, desde la conmoción hasta una vergüenza indescriptible, tornándose rojo como la sangre. Llevaba un mes casado con Siesioan, y todos me instaron a consumar el matrimonio. Consumen el matrimonio. Esta noche consumaríamos el matrimonio. La noche era una profunda luz de luna que se extendía como la seda. La habitación estaba tenuemente iluminada por velas. Llevaba una fina capa de gasa interior y ayudé a Siesioan a desvestirse, pieza por pieza. Siesioan me sacaba una cabeza y se portó muy bien mientras lo desvestía, sin causar problemas. Cuando solo le quedaba la ropa interior, Siesioan habló. Esposa, ya basta. No hace falta que te quites más. Antes, cuando lo desnudaba, siempre le dejaba una capa de ropa interior. No hables. Lo miré con expresión tranquila, pero las palmas de las manos me sudaban de nerviosismo. Siesioan. Oh. La última capa de ropa interior se desprendió, revelando la esbelta y poderosa cintura de Siesioan. La luz de las velas en la habitación resaltaba su físico perfecto. En ese momento pensé con malicia que era mejor que mi primo fuera tan tonto. Me permitió hacer lo que quisiera con él. Hice que Siesioan se sentara en la cama. Imité lo que había leído en los libros, sentándome en su regazo y besándole los labios y el cuello. La garganta de Siesioan se agitó con inquietud, sus ojos se profundizaron, llenos de deseo. Dijo con expresión ofendida, hermana, tengo mucho calor, me siento muy mal. Me sonrojé. Acuéstate. Te ayudaré. Ean ya aprendió el método ayer por la mañana. Apreté a Siesioan contra la cama, sin poder resistirme a tocar sus firmes abdominales, y lo persuadí suavemente. Entonces deja que mi cuñada le enseñe otro método a Ean, ¿de acuerdo?, dijo Siesioan con entusiasmo. Bueno. Ean quiere aprender. Saqué una cinta de seda blanca que había preparado antes y le vendé los ojos a Siesioan. De lo contrario, ver la cara de tonto de mi primo me haría sentir como un criminal. La voz de Siesioan era baja. Hermana, ¿estamos jugando? Lo convencí. Sí. Siesioan. ¿Qué juego? Ean nunca había visto esto. Tras pensarlo un momento, dije, arrancando rábanos. Siesioan entreabrió los labios, respirando con dificultad y dijo con moderación. Pero Ean se sentía muy mal. Miré hacia abajo, estaba aún más elevado que la última vez. Reprimiendo el nerviosismo, me quité la ropa vaporosa. Delgado como las alas de una cigarra. Cortinas ligeras, una fragancia cálida y persistente. Media varilla de incienso después, jadeaba con dificultad. Acostado sobre Siesioan, mi frente estaba cubierta de sudor fino. ¡Qué agotador! Siesioan suplicó con voz ronca. Esposa, muévete un poco. Levanté los párpados con cansancio, pero no me moví. No quería moverme. De repente Siesioan me quitó la venda y me agarró por la cintura. Antes de que pudiera reaccionar, habíamos cambiado de posición. Prima. Miré a Siesioan con asombro. Sus ojos profundos rebosaban de un deseo abrumador.
Al día siguiente dormí hasta bien entrada la mañana. Xie-Xian entró corriendo en la habitación. ¿Por fin despiertas, querida hermana? Me quedé atónita al ver a la pequeña tonta sonriente frente a mí. Anoche, cuando accidentalmente me encontré con la mirada profunda de Xie-Xian, pensé por un momento que ya no era tonta. Sentí un alivio inexplicable. Si mi primo hubiera recuperado la cordura, no habría sabido cómo enfrentarlo. Después de esto, Xie-Xian se acostaba temprano todas las noches. Si leía un poco más, levantaba las cortinas de la cama y me insistía tontamente. Mi querida hermana, date prisa. Si decía que no quería, ponía cara de lastima y me molestaba. El pequeño tonto tenía una resistencia excelente. Parecía tener un talento natural para ese aspecto. Después de todo, al principio ni siquiera sabía cómo darse placer. El médico imperial visitaba la finca Xie cada 10 días para tomarle el pulso a Xie-Xian. Esta vez, tras examinarlo, dijo que el coágulo de sangre en la cabeza se estaba disipando lentamente y que sus síntomas irían mejorando poco a poco en los próximos días. Toda la familia sí estaba encantada. Sobre todo mi suegra, que lloraba de alegría. Pero yo estaba inexplicablemente nerviosa. Xie-Xian era frío por naturaleza, y siempre le había tenido algo de miedo desde pequeña. Si recobrara la conciencia y recordara las cosas vergonzosas que le hice, ¿qué pensaría de mí? ¡Qué vergüenza! A la hora de la cena, Xie-Xian estaba inusualmente ausente. Normalmente se aferraba a mí con fuerza. Pero esta vez no había rastro de él. Mi suegra mandó a buscarlo. Busqué por toda la habitación, pero no lo encontré. Tras pensarlo un momento, fui a su estudio. Justo al subir los escalones de piedra azul, oí voces antes de ver a nadie. La voz fría e indiferente de Xie-Xian provenía del estudio. Gracias por su ayuda, Dr. Shen. Es usted muy amable, señor Xie. Pero sería mejor que el señor Xie se recuperara por completo en los próximos días. El puesto de ministro del Tribunal de Revisión Judicial es codiciado por muchos. Lo entiendo. Me dio un vuelco el corazón y se me contrajeron las pupilas. Estaba fingiendo. Había estado fingiendo todo el tiempo. Al oír pasos en el estudio, me giré rápidamente y me escondí en un rincón. Regresé directamente a mi patio sin cenar. Poco después, Xie-Xian trajo la cena. Hermana, mi abuela me dijo que no cenaste esta noche. Te traje algo de comer. Ean tampoco ha comido. Comamos juntos. Lo miré con extrañeza. ¿Comes solo? Este hombre perro era muy bueno fingiendo. No, no. Si mi hermana no come, Ean tampoco. Se acercó directamente, me tomó de la mano y me llevó a la mesa redonda. Cené un poco. Por la noche, bajo la brillante luna, nos acostamos. Xie-Xian se aferró a mí como siempre, abrazándome por detrás. Hermana esposa, Ean lo quiere. Sentí un hormigueo en la cabeza y me arrepentí de todo. Pensé en cómo lo había sostenido proactivamente y lo había guiado hasta consumar el matrimonio. Pero él había estado completamente consciente todo el tiempo. Xie-Xian empezó a desabrocharme la ropa con soltura. Rápidamente le agarré la mano. Hacer esto con demasiada frecuencia no es bueno para la salud. Ean, pórtate bien. Vete a dormir. Xie-Xian frunció el ceño y dijo enfadado, ¿le mientes a Ean? Resoplé con frialdad para mis adentros. ¿Y qué si te miento? Xie-Xian se dio cuenta de que por mucho que me molestara esta noche, no accedería. Fingió ser un niño y me dio la espalda. En plena noche se levantó, se puso una bata y se fue. Aunque le dijera a toda la familia que Xie-Xian se hacía el tonto, nadie me creería. Nadie creería que Xie-Xian, el distante y reservado ministro del Tribunal de Revisión Judicial, se hiciera el tonto. Así que para evitar la incomodidad y la incertidumbre de cómo interactuar con él una vez que se recuperara y volviera a ser un bloque de hielo, decidí seguirle el juego y empecé a hacerme el tonto también. Me caí intencionadamente al estanque de lotos. El rostro de Xie-Xian cambió drásticamente y saltó al estanque para rescatarme. Dejó de fingir. Con aspecto ansioso, me llevó. Empecé a fingir estar inconsciente. Xie-Xian parecía serio, con la preocupación grabada en el entrecejo.
Cuando vio que estaba despierto, un destello de alegría apareció en sus profundos ojos oscuros. Lo llamé. Papá. Las pupilas de Siesioan se contrajeron, su expresión era como si hubiera visto un fantasma. ¿Cómo me llamaste? Parpadeé. Papá. Mi suegra casi se desmaya. Es una tragedia. Mi hijo acaba de recuperarse de una tontería, y ahora mi nuera se ha vuelto loca. Al escuchar las palabras de mi suegra, miré a Siesioan, que tenía la mandíbula apretada. No solo se había recuperado de su estupidez. Simplemente había dejado de fingir. Mi abuela se acercó a mi cama con cariño. Joe. ¿Recuerdas quién soy? Ladeé la cabeza a propósito, pensé un momento y luego dije. Abuela. Mi suegra también corrió a preguntarme. ¿Y yo qué? Nodriza. Mi suegra. Mi suegra se cubrió el pecho y salió de la habitación. El médico imperial vino a examinarme. Me sudaban las palmas de las manos por el nerviosismo. El médico me miró con seriedad al examinarme cuidadosamente. Finalmente también dijo que me había vuelto loco. Pensé que era un charlatán. En cuanto Siesioan se recuperó, mi suegra lo instó a ver al emperador y a retomar sus funciones. El emperador había mantenido vacante su puesto de ministro del Tribunal de Revisión Judicial, ocupado temporalmente por el viceministro. Siesioan no regresó hasta la noche. Corrí descalzo hacia él y lo abracé. Papá, quiero comer espinos confitados. ¿Me compras algo? Siesioan apretó los labios. Su expresión era indescriptible. Me levantó y me llevó de vuelta a la cama. No soy tu papá. Parpadeé. ¿Entonces qué eres? Siesioan. Tu marido. Yo. No te creo. ¿Dónde está mi madre? Quiero ver a mi madre. Despidió a los sirvientes y me atendió personalmente, lavándome la cara y los pies. Fue aún más meticuloso que cuando yo lo atendí. Después de fingir ser un tonto durante unos días, Siesioan, preocupado de que me aburriera, me llevó a un banquete. El jardín estaba sombreado por arroyos cristalinos y frondosos árboles. La hierba crecía abundantemente y las flores florecían en abundancia. El banquete fue simplemente una reunión entre Siesioan y algunos amigos. Los reconocí a todos. Uno era el hijo del príncipe Rong, Sir Sue. Otro era el hijo del marqués Zenbei, el joven maestro Son. Mientras tomaban té y charlaban, salí corriendo a cazar mariposas. Los dos, al ver mi comportamiento ingenuo, miraron con curiosidad a Siesioan. Siesioan les contó que me había caído al estanque de lotos. Sir Sue dijo alegremente, Karma. Fingiste ser un tonto, y ahora le ha tocado a Yun Chuyao. Siesioan le lanzó una mirada fría y penetrante. El señor Sue dejó de sonreír de inmediato. La señorita Sie se recuperará, se recuperará. El joven maestro Son tomó una taza de té esmaltada y preguntó, ¿pero por qué fingiste ser tonta en primer lugar? Dejé de hacer lo que estaba haciendo. Las cejas de Siesioan se fruncieron como montañas verdes lejanas mientras me miraba con melancolía. No tenía opción. Ella seguía pensando en anular el compromiso. Si no me hubiera negado rotundamente, la abuela habría accedido. Desde que supe que mi primo había estado fingiendo, había considerado muchas razones. Pensé que estaba evitando ser perseguido por doncellas nobles. Pensé que estaba evitando las luchas de poder en la corte. Nunca se me ocurrió que se había hecho el tonto para casarse conmigo. ¿Le había gustado a mi primo desde el principio? No podía ser. ¿Acaso ese bloque de hielo sabía lo que significaba gustarle a alguien? Si le gustaba, ¿por qué había sido tan frío e indiferente conmigo antes? El joven maestro Son negó con la cabeza tranquilamente. A la joven no le gustabas. Aún así, planeaste que se casara contigo. ¡Qué despreciable! Sue sonrió con picardía. Sie lleva 5 o 6 días siendo una tonta. ¿Le has hecho algo inapropiado? Siesioan lo miró con frialdad. No soy tan malo. Siesioan sintió que había hecho 2 amigos dudosos, y no se quedó mucho tiempo antes de llevarme a casa.
De regreso, el mercado estaba a rebosar. El aroma de los pasteles de flor de durazno inundó el carruaje. No pude evitar tragar saliva y tirar de la manga de Xie-Xion. Papá, quiero pasteles de flor de durazno. Cómprame unos pasteles de flor de durazno. Xie-Xion me corrigió. Llámame esposo. Realmente no quería. Xie-Xion. Llámame esposo y te los compro. Por comer me mordí el labio y grité, esposo. Xie-Xion le ordenó inmediatamente al cochero. Detenga el carruaje. Al poco rato Xie-Xion trajo 2 bolsas de pastelitos de flor de durazno envueltos en papel aceitado y me los entregó. Abrí con entusiasmo una bolsa y comí 2 trozos, hojaldrados y fragantes. Mi primo se había portado muy bien conmigo últimamente. Encontraría una excusa para recobrar el juicio pronto y vivir en paz con él. Xie-Xion levantó la cabeza perezosamente observándome atentamente. Está bueno. Asentí y le di otro mordisco. Muy bueno. Déjame probar. Estaba a punto de dejar el pastel a medio comer y comprarle uno nuevo a mi primo. Pero él me agarró la muñeca y le dio un mordisco a la mitad que me había comido. Sus labios rozaron mis dedos, rozándolos ligeramente. Me quedé paralizada. Debió de haberme tocado sin querer, ¿verdad? Xie-Xion me levantó y me sentó en su regazo. Sus finos dedos limpiaron las migas de pastel de la comisura de mi boca. Es realmente delicioso. El cielo nocturno era negro como la tinta, profundo y denso. Xie-Xion yacía a mi lado. Me abrazó y me tomó la mano. Cerré los ojos y oí que su respiración se hacía más pesada. Guió mi mano hacia su abdomen, bajando lentamente. Giré la cabeza en silencio. Así que así era realmente mi primo. ¿Cómo iba a cumplir lo que les había dicho a sus amigos? Tomó un pañuelo y me limpió con cuidado la suciedad de la mano. Por la noche me frotaba la muñeca dolorida. Últimamente me dolía la muñeca todas las noches. Esto no serviría. No podía seguir fingiendo. Si lo hacía, mi mano estaría arruinada. Justo después de salir del patio, en una esquina del pasillo cubierto, oí a 2 criadas hablando. La joven ama solo llevaba unos días sin hacer nada, y la señora ya estaba considerando tomar una concubina para el joven amo. Exactamente. Cuando el joven amo se portaba mal, la joven ama lo cuidaba con diligencia. El mundo ya es injusto con las mujeres. No hay hijos obedientes junto a un largo lecho de enfermedad. Aunque el joven amo aún sienta algo por la joven ama, tener que cuidar a una persona ingenua a diario debilitará esos sentimientos. Tarde o temprano, tomará una concubina. La ira me enrojeció el rostro. Solo llevaba unos días haciéndome el tonto, y ya estaban discutiendo con entusiasmo la posibilidad de tomar una concubina. Cuando Xie-Xion se hacía el tonto, se habían olvidado de cómo usaron mi culpa para obligarme a casarme con alguien de la familia Xie. De todos modos, nunca me gustó la fría y aburrida Xie-Xion. Prefería al pequeño tonto de Ean. Él se hizo el tonto y me engañó una vez. Yo me hice el tonto y lo engañé una vez. Estábamos a mano. Regresé a mi habitación, recogí mis joyas y objetos de valor y los metí en mi ropa. Cuando mi suegra salió, insistí en acompañarla. Mientras miraba telas en una tienda, aproveché para escabullirme. Aún no podía volver con la familia Yun. Mi madre era muy devota de la familia Xie. Sin duda me enviaría de vuelta. Al borde del camino, un traficante de personas vendía sirvientes. Había un joven delgado, pequeño pero guapo. Quizás por ser demasiado delgado y pequeño, nadie quería comprarlo. Pensé que como viviría sola afuera, podría ser peligroso. Él podría ayudarme con algunas tareas físicas. Así que le compré al niño al traficante. El niño se llamaba Ergo, el segundo perro. Me pareció desagradable su nombre, así que le puse Jinyan. Compré una casita en las afueras. Era muy pequeño, nada comparado con la finca Xie, pero me pareció tranquilo y elegante. Jinyan tenía 14 años. El traficante lo había encontrado en un montón de mendigos hacía un año, con la esperanza de venderlo a buen precio. Pero como era pequeño y delgado, nadie lo quería.
Desde entonces el traficante lo había golpeado y regañado. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices de látigo antiguas y recientes. Aunque era guapo, su difícil crianza lo llevó a no comer bien y a ser más pequeño que otros de su edad. Tenía miedo de que lo devolviera al traficante, así que trabajó muy duro. Me quedé aquí 2 meses. Las hojas de los parasoles cayeron, y el otoño se acentuó gradualmente. Árboles centenarios se extendían hacia el cielo y el viento aullaba. Me recosté perezosamente en un sillón reclinable. Comiendo uvas, Jinyan acababa de lavarlas. De repente la puerta del patio se abrió de golpe. Jun Yao. Di un salto del susto. El apuesto rostro de Xie estaba tenso y sombrío, con una mirada fría y penetrante. Se abalanzó sobre mí en unas zancadas y me agarró la muñeca. Apretando los dientes, dijo palabra por palabra: ¿Tanto te detesto? ¿Tanto quieres irte de mi lado? Antes de fingir ser un tonto, mi primo siempre había sido frío y sereno, ajeno a las preocupaciones mundanas. Esta fue la primera vez que lo vi perder el control. Jinyan salió corriendo de inmediato y al verme sujetado por Xie, le gruñó. Soltó a la joven ama. Atacó a Xie, pero fue sometido por el guardia que Xie había traído. Xie frunció el ceño. ¿Quién es?, pregunté. Un sirviente que compré. No te desquites con él. Xie hizo un gesto con la mano y sus hombres se llevaron a Jinyan. El patio estaba vacío, salvo Xie y yo. Los ojos de Xie se enrojecieron, incapaz de reprimir su anhelo. Su garganta se movió al abrazarme con la voz ronca. Llevo 2 meses buscándote, dije. No te pedí que me buscaras. Él me regañó. Pequeña desalmada. Parecía haberse calmado y me soltó. ¿No quieres volver conmigo? No. Bien, me quedaré aquí. Pensé que podría dejarlo quedarse si quería. Tenía deberes importantes. No podía quedarse conmigo para siempre. Por la noche, bajo la luz de la luna, me vendó los ojos con una cinta de seda y me ató las manos a las cortinas de la cama con otra. Con las manos atadas, solo podía arrodillarme en la cama. La habitación estaba tenuemente iluminada por velas, y apenas podía distinguir la figura de Xie. Xie comenzó a desabrocharse la cintura y la ropa lentamente. La escena le resultaba familiar. ¿No fue así exactamente como lo había convencido a Xie para que consumara el matrimonio inicialmente? Xie se quedó solo con una túnica interior suelta. Se subió a la cama y me agarró la cintura. Un aliento cálido me rozó la oreja. Su voz era baja y ronca. Primo, juguemos un juego, ¿vale?, dije nervioso. ¿Qué juego? Xie me mordisqueó el lóbulo de la oreja. Arrancando rábanos. Me quedé horrorizada. Mi primo era diferente en público y en privado. Tiró suavemente y las cintas de arriba se soltaron. Instintivamente me incliné hacia adelante y Xie aprovechó la oportunidad para abrazarme. Después de sentirme exhausta varias veces, no quería ni mover un dedo. Le supliqué entre lágrimas. Primo, volveré. Volveremos mañana. Xie me presionó ligeramente las costillas, con aire despreocupado. ¿De verdad vas a volver? Asentí humillado. Xie levantó los párpados. Volverás a escapar, dije. No huiré. Si volviera a escapar, moriría. Xie me besó la frente con satisfacción. Buena chica. Al día siguiente, antes del amanecer, mientras aún dormía, Xie me cargó en el carruaje. Al despertar, me encontré recostada en el pecho de Xie en el lujoso carruaje. Al ver que aún tenía sueño, Xie me dijo en voz baja: duerme. Estaba a punto de cerrar los ojos cuando recordé algo y los abrí de nuevo. ¿Qué hay de Jinyan? Xie frunció el ceño. ¿Tu pequeño sirviente? Xie pensó un momento. Haré que alguien le envíe algo de plata más tarde, suficiente para que viva cómodamente el resto de su vida, y encontraré un tutor que le enseñe a leer y escribir. Si es ambicioso y diligente, podrá presentarse a los exámenes imperiales en el futuro. Eso es mejor que ser un sirviente. Al principio quería traer a Jinyan a la finca.
Pero después de considerar las palabras de Xie Xuan, no me opuse. De vuelta en la finca Xie Xuan me excusó ante todos. Mi madre también vino a verme. Aliviada de que estuviera bien, se quedó una noche. Quería ver a las concubinas de Xie Xuan, pero las criadas del patio dijeron que Xie Xuan no había tomado ninguna. Xie Xuan empujó la puerta y entró. Le pregunté. ¿No te consiguió concubinas tu madre? Xie Xuan parecía desconcertado. ¿Qué concubinas? Apreté los labios. Escuché a las criadas del patio de mi madre decir que, por mi insensatez, ella quería conseguirte concubinas. Xie Xuan me abrazó con una voz clara y suave como la niebla de la montaña. Ella lo mencionó. Me negué. Así que no volvió a mencionarlo. Bajé la mirada. Así fue. Xie Xuan continuó, Youe, me equivoqué al fingir ser un tonto y usar tu culpa para casarme contigo. Pero eres la única persona que quiero. Le puse los ojos en blanco a Xie Xuan. Y te comportaste tan distante conmigo. No solo se comportó distante, sino que también se dio aires, lo que me hizo pensar que no le gustaba. Temía que me tratara como a las otras mujeres que lo habían perseguido. Xie Xuan hundió la cara en mi cuello, reprimiendo el deseo. Eras demasiado joven antes y no entendías los sentimientos románticos. Después de que cumpliste la mayoría de edad, quisiste romper el compromiso y me evitabas cada vez que me veías. Lo miré con frialdad. ¿Me estás culpando, primo? Xie Xuan lo sabía muy bien. No, es mi culpa. Fui demasiado pretencioso. Al día siguiente Xie Xuan les contó a su abuela y a sus padres sobre fingir ser un tonto. Después de que me escabullí mientras salía con mi suegra, mi abuela la regañó a ella y a mis 2 tías. También le advirtió que no considerara tener concubinas. Aunque mi abuela no administraba la casa, lo veía todo con claridad. A mi suegra y a mis tías las regañaron hasta que se sometieron, como codornices desanimadas. Mi suegra no era mala. Simplemente era fácil de influenciar. Mis 2 tías también alentaron el asunto de la concubina. Mi suegra ya se sentía culpable por haberme perdido. Ahora, al saber que Xie Xuan había fingido ser ingenua, se arrepintió aún más de mí. Desde entonces se preocupaba por mi bienestar a diario y me encomendó la administración de la casa. Xie Xuan se mantuvo tan frío y distante como la luna con los demás. Solo yo sabía lo guaxin y bestial que se volvía este hombre cada noche. Me obligaba a decirle que lo amaba todas las noches. Después quedé embarazada. Pensé que Xie Xuan no se atrevería a tocarme, así que lo molesté a propósito, pero terminé haciéndome daño. Todas las noches me dolían las muñecas. No aguantaba más y me las frotaba. Mañana les encontraré 2 hermosas concubinas. Xie Xuan hizo una pausa y me miró con frialdad. Dilo otra vez. Volví la vista con culpa. No lo diría. El hombre perro me presionó directamente. Se lo recordé con profundo dolor y resentimiento. Solo tengo 4 meses. Su garganta se movió, sus ojos brillaron de un deseo abrumador. El médico dijo que estaba bien.